Cedo la palabra al maestro Óscar Zavala Gamboa, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, para concluir con esta primera ronda de esta sesión. Adelante, maestro. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas ustedes. Celebro que llevemos a cabo acciones y algunos eventos de esa naturaleza, sobre todo en un día tan especial para los derechos laborales como es el día 1 de mayo, donde conmemoramos esta fecha histórica. Conmemorar, no celebrar, no conmemoramos este aspecto histórico, una cuestión muy, muy relevante para el derecho del trabajo, y bueno, pues qué mejor que hacerlo de esta manera, analizando algunos temas relevantes. Saludo y agradezco a los organizadores, a la diputada Susana Cano González, al doctor Roberto Vidal, presidente del Claustro Nacional de Doctores Honoris Causa, y al profesor Said Martínez, del Centro de Investigación y Consultoría en Alta Gerencia y Relaciones Gubernamentales, por esta iniciativa. También agradezco a los invitados especiales, saludo también con mucho afecto a mi querido amigo, el consejero Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez. Un gusto que nos acompañe por estos lugares, sobre todo por la naturaleza y su especialidad, que es justamente hablar del derecho burocrático mexicano, que qué mejor voz que pudiéramos tener la de nuestro querido amigo. Y sobre todo retomar las palabras y lo que han señalado el magistrado Mariscal, el magistrado Rosales y el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera. Históricamente, hablar del derecho burocrático en México y en general es una dicotomía necesaria entre el derecho laboral y el derecho administrativo, ¿no? Incluso la propia Suprema Corte de la Justicia de la Nación, retomando algunos aspectos elementales de lo que señalaba el maestro Acosta Romero, siempre ha vinculado que el derecho burocrático va a ser esa transición entre el derecho administrativo y el derecho laboral, y eso me parece muy relevante para los temas que estamos analizando. No podríamos concebir el servicio público sin tener clara esa necesaria vinculación entre el derecho administrativo y el derecho laboral. Y por ello para mí es muy relevante, y quisiera señalarlo muy categóricamente, y lo señalábamos también en un foro que tuvimos en la semana, que sin lugar a dudas lo que nos ha dejado esta pandemia es justamente la idea y la necesidad de ver que nuestro marco jurídico es perfectible, ¿no? Que tenemos un gran camino por recorrer y que independientemente de todas las medidas que podamos tomar legislativas, siempre el derecho del trabajo en particular necesitará adecuarse a estas nuevas necesidades y a estos nuevos retos y desafíos que se nos presentan particularmente en circunstancias como esta, como es la pandemia por el COVID-19. Es así, algo nos ha dejado claro la pandemia, es que nuestro marco jurídico debe de regularse, nuestro marco jurídico debe de actualizarse para enfrentar circunstancias cada vez más complejas que nos atañen como sociedad. Y para ello también yo quisiera señalar este punto. Yo creo que debemos de analizar tanto la ley federal de austeridad como el decreto del 23 de abril de 2020 de una manera seccionada. O sea, no, me parece que la opinión no puede ser tan generalizada, hay posturas en favor, hay posturas en contra, pero creo que es necesario sentarnos a reflexionar verdaderamente lo que estamos analizando, los impactos de la austeridad, la necesidad de la austeridad, y principalmente analizarlos de manera conjunta con los derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado y con el ámbito administrativo. Lo comentaba un poco el maestro Luis Fernando Rodríguez Vera, esta idea de que por alto funcionario público se entiende del subdirector hacia arriba. Yo no sé qué tanto podríamos tener nosotros o sostener una postura de esta naturaleza, que me parece de los puntos delicados, ¿no? No me queda claro a mí por qué a partir de cierto nivel se puede considerar alta burocracia o qué no. Y creo que eso nos lleva también a un estigma importante que durante muchos años nos ha llevado a tenerle como cierto resquicio a estos temas del derecho burocrático, porque en términos generales la sociedad piensa, cuando hablamos de burocracia, piensa en los altos funcionarios, no piensa en los altos funcionarios, en los actos de corrupción en los que se han visto vinculados muchos de ellos y en los grandes temas que me parece que son y eso afecta de alguna u otra manera el análisis y el estudio que se hace de la burocracia, porque nos extrae o nos limita un poco en el análisis objetivo respecto del servicio público, un poco lo que comentaba el maestro, el señor magistrado Martín Ubaldo Mariscal, y lo que comentaba también el magistrado Rosales. Había un tema importante de la estabilidad, y hay informes, por ejemplo, el informe El País de la calidad de la ciudadanía, que
realiza el Colegio de México en conjunto con el Instituto Nacional Electoral, tienen gran importancia porque nos permiten ver que hay falta de legitimidad en el servicio público, y esto no es un tema menor, y tampoco es un problema de los servidores públicos, es un problema institucional. El tema, si por algo no se tiene confianza en las instituciones, es por un enfoque de diseño institucional que me parece es el aspecto importante que hay que retomar, ¿no? Entonces, burocracia no necesariamente es el titular de la dependencia, ¿no? Burocracia somos todos los que participamos de alguna u otra manera en el servicio público y que necesariamente vemos nuestros derechos laborales o podemos ver nuestros derechos laborales afectados. Y más ante circunstancias como las que tenemos en nuestro país, donde, y lo comentaba también el magistrado Rosales, tenemos una cuestión importante, tenemos una cuestión relevante que nos permite identificar vacíos legales. Si hay un servicio que se mantiene actualmente trabajando y siendo consistente a través del teletrabajo, a través de las tecnologías, de la información, de la comunicación, es precisamente el servicio público. El gran problema que tenemos nosotros es que no contamos con una regulación especial o no contamos con una disposición normativa que regule el tema del teletrabajo en estas circunstancias. Varias dependencias, por ejemplo, canadienses, varias circunstancias de esta naturaleza, analizan el tema del servicio público a través del teletrabajo y también del trabajo en el sector privado, y le proporcionan recursos económicos a los trabajadores para que puedan habilitar en sus domicilios espacios necesarios, espacios suficientes para realizar las actividades de manera correcta y atendiendo las necesidades. En otros lugares, por ejemplo, el caso chileno también nos platicaban, y hay algunas cuestiones relevantes en torno al teletrabajo y se empieza a analizar estos temas mucho más a fondo. En Europa no se diga, tenemos ahí algunos aspectos importantes como lo es el famoso derecho a la desconexión laboral, ¿no? Este derecho que tienen los trabajadores de no ser molestados fuera de su horario de trabajo a pesar de que lo realicen a través de las tecnologías de la comunicación y de la información. Como podemos observar, el panorama es complejo. Y el panorama es complejo porque la legislación es compleja, valga la expresión. Entonces, ante problemas como estos, necesariamente, por supuesto, también el servicio público lo resiente. El servicio público también tiene ciertas limitaciones. Hay algunas cuestiones relevantes en el tema del derecho administrativo y bueno, son muchos los temas que podríamos analizar. Yo quisiera, saliendo un poco de este análisis que estoy haciendo de manera introductoria sobre la situación laboral, referirme muy particularmente y sí al ámbito de los derechos de los servidores públicos visto desde el ámbito administrativo, un poco siguiendo la línea del magistrado Rosales. Efectivamente, parecería que el derecho administrativo sancionador o que el derecho de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene una característica como si fuera un derecho penal, ¿no? Como si fuera un derecho netamente sancionado. Y efectivamente, ¿no? Hablando de procedimientos, la Suprema Corte ha determinado que el derecho administrativo sancionador toma y retoma algunas cuestiones elementales del derecho penal, como el debido proceso, la presunción de inocencia y todos esos aspectos que son relevantes en el ámbito del derecho sancionador para los servidores públicos. Pero no necesariamente debemos de concebir al derecho, al tema de las responsabilidades administrativas como un derecho inquisitivo. Me parece que podemos observarlo también como un derecho complementario al servicio público que de alguna u otra manera también protege a los servidores públicos. Ajustarse a códigos de conducta, ajustarse a las disposiciones administrativas en materia de responsabilidad de los servidores públicos, me parece que es la clave fundamental para poder contar con un sistema de servicio público eficiente, de un sistema que se ajusta a los principios que dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, de honestidad, la transparencia, rendición de cuentas y todos esos elementos importantes que son, sin lugar a dudas, fundamentales y que se nos deben de exigir, por supuesto, como parte del servicio público. Pero entonces, ¿dónde llega el problema? Y también me parece que hablar, y esto es un poco lo que refería al inicio de mi exposición, hablar en términos generales de una burocracia es una cosa que no podemos sostener. Tenemos diferentes tipos de servidores públicos. Actualmente, ahora este decreto mediante el cual se toman las medidas extraordinarias por el tema del COVID-19, tenemos algunos servidores públicos que realizan actividades esenciales, algunos que no las realizan, o tenemos el tema de los médicos, que sin lugar a dudas es un tema fundamental para el tema del servicio público, ¿no? Tenemos varios aspectos de los servidores públicos que no nos puede llevar a generalizar. Y la propia Constitución así lo hace. La Constitución Federal sí refiere de manera indistinta la noción de servidor público y la noción de funcionario público, a pesar de que en la doctrina francesa principalmente se hace una clara distinción entre quién es un servidor público y quién es un funcionario público.
por lo menos en el título cuarto, donde hace referencia a las responsabilidades administrativas, ya se entiende cuál es la función o la estructura de este ámbito de competencias. Y sobre este punto me quiero referir. En el ámbito de las responsabilidades administrativas, efectivamente, todos los servidores públicos tenemos la obligación de acatar las disposiciones o las instrucciones que nos dicte nuestro superior jerárquico, valga la redundancia, por un principio de superioridad, ¿no? Un principio de acatamiento de las disposiciones. Solamente me quisiera permitir referir la fracción tercera del artículo 49 de la Ley General, que nos da dos supuestos muy importantes hablando de los derechos de los servidores públicos. Sí, por supuesto, hay que atender las instrucciones de los superiores siempre que estas sean acordes a las disposiciones relacionadas con el servicio público, ¿no? Ningún servidor público, por ninguna que sea la causa, está obligado a realizar labores insalubres o peligrosas, y un poco concatenándolo, ligándolo con la Ley Federal del Trabajo. Recordemos que que te obliguen a realizar funciones de esta naturaleza ya por sí mismo es una causa de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, ¿no? Nadie puede ser obligado a presentar alguna función o alguna labor que ponga en riesgo su propia integridad, ¿no? Entonces me parece que, como podemos observar, el derecho administrativo sancionador, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sí prevé y sí posibilita y contempla algunos derechos de los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? Y nos lleva a una segunda instrucción, este mismo fracción tercera del artículo 49. En caso de recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, se deberá denunciar estas circunstancias, ¿no? Entonces, abre una segunda posibilidad para no solamente no realizar las actividades, sino que en caso de que me den alguna instrucción que pueda afectar o que vaya en contra de las normas que rigen el servicio público, el servidor público, el funcionario, estará en posibilidades de no solamente de negarse, sino también estará obligado a denunciar a quien lo obligue o le pida que realice circunstancias fuera del marco de la ley, ¿no? Entonces, esto es un panorama general e insisto, el objetivo del día de hoy de mi charla es concientizar que debemos de ver de manera conjunta tanto al derecho laboral, tanto al derecho administrativo, para hablar verdaderamente de un derecho burocrático, ¿no? Para hablar verdaderamente de un derecho y analizar, por supuesto, los dos ordenamientos y los dos campos de aplicación para poder hablar verdaderamente de la defensa de los derechos de los servidores públicos, ¿no? Ya no voy a detener más, siguiendo un poco las líneas del magistrado Martín Ubaldo Mariscal. También los propios derechos laborales de los trabajadores al servicio del Estado me parece que están muy explicados. Hay grandes debates, ya hay jurisprudencia también respecto de el principio de estabilidad laboral, ¿no? Que ha habido algunos matices recientemente con la jurisprudencia de colegiados y del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aspectos que nos hacen transitar hacia una defensa mucho mayor de los derechos laborales de los servidores públicos. Y finalmente, en óbice del tiempo, señalar, el trabajador es persona, ¿no? El trabajador del apartado A, del apartado B, servidor público o no, del órgano autónomo o no, del Poder Judicial, ya de por sí la circunstancia de la competencia es un tema complicado para los servidores públicos, ¿no? Tenemos el caso del INE, que sus controversias laborales son ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tenemos el debate en torno a si debe de conocer el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje respecto de controversias de los órganos autónomos. Hay quien dice que sí, hay una tesis que dice que sí debe de conocerlo y por eso conocen. Son varios los temas, el tema de los servidores públicos de las Fuerzas Armadas, el 123, apartado B, fracción 13ª, que nos da infinidad de cantidad de supuestos de competencia que ya de por sí hacen compleja la circunstancia para muchos de los servidores públicos que se encuentran dentro de estos esquemas, y que nos genera la necesidad de homologar, o por lo menos ser muy claros y categóricos. Yo bromeo mucho con mis alumnos porque les he dicho muchas veces que me gustaría escribir un texto sobre competencia laboral, pero es un tema complejo, y generalmente cuando uno cae en generalidades, corre el riesgo de equivocarse o corre el riesgo de quedarse corto, ¿no? Entonces es un tema que me parece debe de revisarse muy a fondo. Entonces, frente a estas inconsistencias, no debemos perder de vista el tema de los derechos humanos. Y eso me refería con el tema de que todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos. Ni siquiera, fíjense nada más, me parece muy relevante, y a lo mejor ya parezco disco rayado en las conferencias, en las clases en las que he participado, pero la determinación y la resolución número 1/20 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos me parece fundamental. O sea, me parece que es un texto que me parece que debemos analizar con mucho cuidado, porque señala algo que parecería evidente, pero que en realidad no lo es tanto al momento de aplicar y al momento de estudiar el tema de los derechos. Dice la Comisión Interamericana que ante la pandemia no debemos perder de vista, hablando del ámbito americano,
que ya nosotros de por sí teníamos muchas complicaciones. Hablamos de países en pobreza extrema, de altas tasas de violencia generalizada, problemas de migración, ¿no? Problemas de derechos humanos, falta de acceso al agua, falta de acceso a la información, vulneración de los datos personales. Ya el problema era complejo y aún así le sumamos el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que nos dice esta resolución de la Comisión Interamericana? Que independientemente, sin importar cuál sea la medida que se deba de adoptar para la atención y contención del virus, no debemos olvidar, o los estados no deben olvidar, que todas las medidas deben de ser siempre pensando en los derechos humanos. No se debe de tolerar, no se debe de permitir ninguna medida en contra de servidores públicos, en contra de trabajadores del apartado A, en general, no debemos permitir que ninguna de esas medidas sea contraria a los derechos humanos. Entonces, por ende, independientemente de que tengo muy claro que sin lugar a dudas el sector más afectado son los trabajadores del apartado A, sin lugar a dudas, por la cantidad, también me queda muy claro que la cantidad es mucho mayor de los trabajadores, del apartado A, es evidente que es mayor la vulneración. Eso no es óbice para tratar para manejar o para hablar de los servidores públicos como trabajadores de segunda. También tienen derechos laborales, también tenemos derechos laborales y por supuesto que los derechos humanos también deben de enfocarse a ellos y de proteger estas garantías que tenemos encomendadas. Esta sería por mi parte mi participación. Por supuesto, quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Agradecemos al maestro Oscar Zavala Gamboa por su participación, que creo que está resumiendo de alguna manera lo que se ha tratado durante esta mesa. Por mi parte, solo quisiera resaltar precisamente y destacar lo último que señaló el maestro sobre la importancia de aplicar y de reconocer que los trabajadores del servicio del Estado son personas y por tanto tienen que ser reconocidos sus derechos humanos. Por esto, toda esta problemática de falta de legitimidad que tiene que ver con un diseño institucional es el que ha generado esta dicotomía, ¿no?, entre el derecho laboral y el derecho administrativo, por lo cual se hace una distinción entre trabajadores privados y trabajadores al servicio del Estado, lo cual creo que ha sido la base de lo que se ha tratado durante estas mesas, ¿no? Esta problemática de estabilidad, el pago de prestaciones y, por supuesto, de esta distinción entre trabajadores tanto de confianza como de base. Ahora, el punto también importante es precisamente ante esta situación compleja por la emergencia sanitaria, existen vacíos legales para el teletrabajo, sin embargo, existe, como bien nos señaló el maestro, dentro del derecho administrativo sancionador, algunas posibilidades para que los trabajadores lleguen en su momento a hacer denuncias por la falta de cumplimiento de las leyes y sobre todo de condiciones mínimas de protección.